Mucha inquietud sigue habiendo por las materias de seguridad, se están planteando distintas alternativas desde todos lados, presiones también desde la Cámara y desde el presidente de la Cámara incluso al Ejecutivo para que tenga una acción un poco más decidida en esta materia. Le vamos a preguntar qué opina al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Buenos días, Bárbara. Muy buen día. Muy bien, gracias. ¿Cómo ve usted que vamos en el combate contra la delincuencia? Más o menos nomás, po. Más o menos nomás, mira, a ver, uno tiene que reconocer que se intentan distintos esfuerzos, pero claramente a la luz de las cifras hay un escenario que es complejo. Primero, en la macrozona sur han disminuido efectivamente los ataques terroristas, los delitos de alta connotación. Eso es objetivo, es así. Se ha disminuido alrededor de un 40%. Y hoy día están circunscritos ya no a un territorio trirregional, Biobío, Araucanía, Los Ríos, sino que más bien está circunscrito, excepto hechos aislados, circunscrito a 3 comunas de la región de la Araucanía. Eso es un escenario. El escenario de la macrozona norte es bastante más complejo, por cuanto quien actúa ahí no es la mezcla que hay entre la reivindicación del pueblo mapuche, en el caso de la Araucanía, con crimen organizado, con otro tipo de delitos de alta connotación, en donde claramente el crimen organizado está colocando condiciones y recursos. En el norte es crimen organizado, como entendido como este holding o estas empresas delictuales que lo que hacen es juntar una serie de comillas de negocios ilícitos. Trata de personas con objeto sexual o con objeto laboral, contrabando de distinta naturaleza, incluyendo el de armas, el de droga, la red de narcotráfico, el lavado de dinero, suma y sí. Eso lo tenemos particularmente en el norte y en el resto de Chile también. Entonces, cuando tenemos un asesinato a sangre fría como el que acaba de ocurrir anteayer en Valdivia, donde va una pareja de chicos a un restaurante, se encuentra con otras personas, lo bajan y le disparan con arma de fuego con alta potencia en la calle y lo dejan muerto. O esta fiesta familiar en donde llegan un par de tipos y disparan una ráfaga de un arma que no es un arma que es posible de inscribir por cualquier ciudadano, y etcétera, etcétera. O sea, tenemos un diagnóstico bastante duro y un poco pesimista de que los esfuerzos que se han hecho estén dando los resultados que queremos. ¿Que han habido algunas mejoras? Sí, pero estamos muy lejos de tener hoy día un país preparado. Y cuando hablo de un país preparado, Bárbara, estoy hablando de principalmente los sistemas de inteligencia, que son los que penetran, porque ya no estamos hablando del raterillo, no estamos hablando del delincuente suelto, estamos hablando de organizaciones. Y eso se combate primero penetrándolas, interviniéndolas y luego neutralizándolas. Y eso no está ocurriendo porque nuestros aparatos de inteligencia están bastante desmejorados. Siempre han tenido como un estigma post-dictadura respecto de cómo tratar quienes han administrado el Estado, los distintos gobiernos, a los sistemas de inteligencia. De hecho, tenemos enredada una ley de mejoramiento del sistema de inteligencia ya hace bastante tiempo y le estamos insistiendo al gobierno que apure el tranco, resuelva esto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Defensa, y se venga rápidamente al Senado para alinearlos con otros proyectos. El presidente de la Cámara de Diputados ha planteado que al gobierno le falta fuerza y decisión. ¿Cuánto de eso hay? Porque probablemente algunos dirán el gobierno ha hecho todo lo que puede, quizá el freno lo encuentra en parte del oficialismo, en quienes presionan. Por ejemplo, en este minuto, presionan por la salida del general director de Carabineros, pese a que el gobierno lo ha apoyado, en un minuto que no podemos tener una autoridad tan importante con su liderazgo en un nivel de cuestionamiento, o se le apoya o se le saca, dicen algunos, pero está esa pugna. Bueno, son dos cosas distintas que al final un poco convergen, pero son cosas completamente distintas. Yo creo que en el Congreso Nacional el gobierno lo único que ha tenido es comprensión y apoyo respecto de, el problema de seguridad. Hablo del problema de seguridad en su conjunto. Fíjate, ya lo hemos dicho tantas veces, en el Senado, en la Comisión de Seguridad que integro, hemos aprobado 22 proyectos desde que se acordó el Fast Track de 31 proyectos. O sea, de marzo acá ha sido inédito. Hemos trabajado, pero muy intensamente. Esos son los proyectos que estaban en el Fast Track. Pero hemos despachado otros proyectos que son de iniciativa parlamentaria, en donde el gobierno
no nos ha puesto acompañamiento. Por ejemplo, las dos últimas sesiones donde aprobamos el proyecto que regula los narcofunerales, el gobierno no estuvo presente. O sea, no estoy hablando de la ministra, su secretario. No, 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 no estuvo presente. No estaban ni siquiera los asesores. No, no nos explicamos las razones. Pareciera ser que tenían alguna discrepancia en el proyecto. Lo trabajamos igual, lo despachamos igual y ahora estamos esperando la sala. Lo mismo del proyecto de ley antiterrorista, que ante anuncios de distintos gobiernos, luego del error que se comete el 2011, cuando se le coloca dentro del articulado el contexto de subjetividad para demostrar la intencionalidad. Hasta ahí llegó la ley antiterrorista, nunca más se pudo aplicar. Y en ese contexto, entonces, hemos pedido al gobierno. Como no reaccionaba, finalmente hay un proyecto que es de mi autoría, junto con otros colegas, luego aparece el del gobierno, 2 semanas o 3 semanas después, y luego aparecen tres más. Hoy día nosotros ya lo tenemos aprobado en general y estamos entrando al debate en particular. O sea, nos hemos adelantado incluso a lo que el propio gobierno venía haciendo. No obstante, estos 22 proyectos aprobados, 46 en total de lo que lleva el gobierno, la gran mayoría proyectos que ya estaban en el Congreso y que lo hemos apurado, es porque hay la voluntad de empujar esto hacia adelante, o sea, de empujarlo para tener mejores condiciones, pero le estamos reclamando al gobierno, primero, que convenzan al Ministerio de Hacienda, porque parece que es de otro gobierno. Cuando el presidente de la República hace anuncios y también lo hacen algunos ministros, resulta que el Ministerio de Hacienda va justo en el sentido contrario y no pasa nada. Nadie le dice nada, excepto nosotros. Entonces, cuando hay anuncios de financiamiento, de nuevos programas y no sé qué, pasan meses, incluso más de un año, para que eso finalmente se concreta en lo que las policías necesitan: equipamiento, recursos humanos, tecnología. Lo hemos dicho tantas veces, Bárbara. Y no pasa, pues, y no pasa. Yo ayer tuve una muy buena reunión con el subsecretario en La Moneda y, a ver, si todo va como está planificado y se cumplen los acuerdos políticos, y así debe ocurrir, en el Senado siempre se cumplen, yo debería presidir la Comisión de Seguridad a partir de marzo. Y por lo tanto me adelanté, no voy a esperar que llegue ese día, me estoy anticipando, ya estoy conversando con su secretario del Interior para ver cómo vamos a enfrentar algunos temas que nos preocupan. Y creo que fue una reunión bastante buena, creo que nos va a ir bien. Ahora, entre Pero los dos tenemos que convencer al Ministerio de Hacienda. ya, pero ¿cómo ve usted el rol y el piso que tiene el subsecretario del Interior? Y le pregunto por una cosa en particular. Él había anunciado, ante todos los cuestionamientos a estas pensiones de gracia, a personas condenadas por agredir a carabineros, patearle la cabeza en el suelo, quemar una caseta, entre otras cosas. Incluso hay uno que fue condenado por homicidio varios años antes. Él había comprometido una iniciativa de ley que permitiera revertirlo. Finalmente presentan las indicaciones y en ninguna parte se permite revertir. Vemos que hay diputadas del Frente Amplio de Apruebo Dignidad del Partido Comunista que no quieren que eso ocurra, entonces el gobierno finalmente termina cediendo. ¿Qué señal se le está dando a la gente? Si el presidente al mismo Bueno, tiempo que está llamando a respaldar a carabineros, le dan pensiones de gracia. Esas personas van a tener hasta que se mueran una pensión que además la aumentaron. Haber sido condenados por agredir a es carabineros, ¿cuál es la señal que se da más, de eso? más, más de 500.000 pesos. Es una muy mala señal. O sea, mucho más que la Ahora, pensión, que un promedio de pensión de una persona que yo, trabajó yo, toda su vida. yo espero que el subsecretario cumpla lo que efectivamente comprometió públicamente, Ya, pero que es una presentó las indicaciones y no se cumple, porque bueno, no viene que se pueda revertir. veamos todavía qué es lo que está dentro de los plazos. Nosotros tenemos Comisión de Seguridad hoy día, seguramente lo vamos a tratar, este asunto, porque nos preocupa, o sea, no podemos, a ver, el contexto del estallido social fue un contexto muy complejo y no es fácil tener ni una respuesta ni una visión única a los distintos fenómenos, pero los delitos cometidos son delitos cometidos, ahí no hay vuelta. Por lo tanto, una revuelta social en donde pueden haber personas que tenían una intención distinta, se vieron envueltos, en fin, está bien, hay que asumirlo así. Pero hay gente que tenía prontuario, que cometió delito y que efectivamente se le reconoció una condición distinta y por lo tanto obtuvo beneficio de indulto, obtuvo beneficio de pensión por vida de más de 500 lucas, ya se la quisieran ya gente que ha trabajado toda su vida y que vuelven a cometer delito. En el caso del indultado, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente ambas
situaciones, tanto la del indulto como las pensiones de gracia, deben ser revisadas y no pueden ser a la interpretación del presidente de la República, quien tiene la autoridad, o la potestad para indultar o para otorgar esta pensión de gracia. Yo creo que tiene que haber una institucionalidad un poquito más amplia y más perfectible, que fue lo que pasó, por ejemplo, con los beneficios carcelarios. Acuérdese que distintos gobiernos han metido las patas, pues, para disminuir la presión carcelaria. En el gobierno del presidente Piñera se indultaron 1.400 y tantos presos y la reincidencia fue enorme. ¿Y por Ya, qué pero en fue este esto? caso hubo una ley de indulto que aprobaron en el Sí, pues, Congreso. No lo hizo el bueno, presidente solo con su no, firma, como en está este claro, caso. pero es que la ley es el paraguas bajo el cual se ampara un criterio que debe ser tomado con sentido común y con sentido realidad y además siguiendo procedimientos. Y uno entiende que la ley no puede definir todos los detalles, para eso están los reglamentos y los reglamentos siempre los hace el gobierno de turno. Las leyes las hace el Congreso Nacional y los reglamentos, que es donde entran en el detalle y definen los procedimientos, a veces de manera completa y otras veces de manera incompleta. Dicho sea de paso, la última cifra que vi hace algún tiempo atrás, más o menos el 40% de las leyes promulgadas y en ejercicio todavía no tienen reglamento. Y esto han pasado varios gobiernos detrás. Ya, Bueno, pero a si hay todos una los cosa que le gobiernos les ha molesta, pasado, senador, hay una cosa que la gente no entiende, y es que sí, uno entiende que existe la ley, existen los reglamentos, pero también tiene que haber un mínimo criterio. O sea, entregarle una pensión de gracia a por personas supuesto, condenadas por por supuesto. haber golpeado a carabineros, por ejemplo, por haber robado, saqueado supermercados, más allá de lo que establezca o no la Sí. ley, ¿cuál es el criterio? ¿Quién está pensando eso o que considera que es una buena Bueno, idea que esta persona tenga una ahí pensión de por es vida? que, es que ahí es donde está la responsabilidad de quien toma la decisión. Por eso digo que tanto como los indultos, en donde distintos gobiernos han cometido errores, por falta de prolijidad, no del presidente de la República, que en definitiva a través del ministro firma, ¿no? Sino que de la cadena de participantes en el proceso. Recordemos, en el caso de Valparaíso fue una jueza, pues, que no hizo caso ni de los informes de gendarmería, ni de los informes de los especialistas, sencillamente, ¿cómo se ha portado? No ha hecho ningún desastre, para afuera, para afuera, para afuera, vamos sacándolo. Eso hoy día yo creo que no está ocurriendo. Sin embargo, la institución indulto presidencial hay que darle una vuelta y hay que acotarlo. Hay que acotarlo de tal manera de que efectivamente el presidente, cualquiera sea, el presidente de la República, no tenga la manga ancha, sino que siga un procedimiento en donde al final se establezca que esa persona efectivamente merece la libertad o merece algún tipo de otro beneficio. En el caso de la pensión de gracia de por vida, tiene que ser súper delicada, súper delicada. Se hizo con los mineros del carbón, estamos tratando que sea con los mineros de Antilgüe, que sea gente que dedicó su vida y que por culpa de que había un Estado permisivo a distintas circunstancias y situaciones, finalmente el Estado diga, mire, ¿sabe qué más? Usted no fue culpable. Tome, ahí tiene una pensión. Pero no en este caso, pues. Entonces, aquí donde falla es el control interno de quien finalmente le propone al presidente hacer tal o cual cosa. ¿Dónde le embarró el presidente Boric en esa oportunidad? Que dijo que era un compromiso personal de él y firmó varios indultos y firmó varias pensiones de gracia. Y ahí donde comete el error, porque finalmente hay un equipo de personas que deberían evaluar. Pero cuando el presidente de la República se mete por sí ante sí, además lo dice, él es el responsable entonces de este error que se comete, claramente. Y eso Y tiene más que ser, aún, cuando él dice no son delincuentes, siendo que bueno, por el solo hecho de estar en esa situación, fueron condenados por un delito, pero además tenían tremendos prontuarios. Hasta el día de hoy no han sido era capaces de delincuente. asegurar si él conoció o no el prontuario de estos delincuentes. Bueno, No lo han querido reconocer esa, o esa, responder a esa pregunta. esa es responsabilidad de quien tomó la decisión y quien dijo lo que dijo. Si uno es amo de su silencio y esclavo de sus palabras, si él dijo que no eran delincuentes y el prontuario dice otra cosa, claramente se equivocó. Entonces, por apurón, finalmente, termina cometiendo un error que lo que hace es salpicar a la institución gobierno, ¿no? Los errores personales, Bárbara, los podemos cometer todos y a cada rato, pero uno tiene que aprender de los errores, pues si no, tropezarse con la misma piedra y además a pata pelada es re feo, pues significa que entonces uno no aprende, pues. Ahora, ¿Ah? a propósito de los errores, ¿hay otro error no forzado de usted en estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet? Hasta ahora Uf, ya el casi hay que cocinero, preguntar el quién chef. no fue, porque parece que han ido todos. ¿Usted fue alguna vez? No,
¿Sabes, Bárbara? Y esto no es frase acomodaticia, no habría ido. Nunca he estado en una reunión convocada por un lobista. Nunca. Ahora, yo entiendo que es legítimo y es más, es muy necesario que los empresarios, que son hombres y mujeres de negocio, están para hacer negocio, están para acordar cosas que le conviene a su negocio, pero también en el contexto de la responsabilidad social empresarial debería corresponderle en beneficio al país también recibir. Y en ese contexto, las conversaciones son absolutamente necesarias, no solamente bien recibidas. Otra cosa es que haya un lobista que se convierta en el articulador entre el mundo público y el mundo privado para discutir todo tipo de temas. Porque mira, sin eso no hay delito. No, si nos podemos juntar todos. Yo de verdad le rehuyo a los lobistas y tengo amigos que están inscritos en el registro de lobby, que me han estado llamando para ver una otra cosa. Yo prefiero eludirlo. Que me llame el empresario tal o la organización tal que me pide una reunión y mi secretaria le inscribe por lobby al tiro. No necesito un lobista entre medio. La gente lo puede hacer directamente. Pero ya que esa institución existe y existe con permiso legal, bueno, el gran error que se comete y se sigue cometiendo, porque están explicando lo inexplicable. ¿Por qué no dicen de una vez la embarré? Fin de la historia. Bueno, el mismo Fin de la presidente historia. Boric Asumen la justificó estas responsabilidad, reuniones. control de Ahora, daño y ya. no solo pensando en no reconocer el error, sino que también si se está justificando, validando o diciendo, está bien ir a una reunión de un lobista a juntar autoridades, ministros, parlamentarios, con empresarios, Pero personas. regístrenla, pues. Pero si se dice que eso está bien, ¿qué significa? ¿Que va a seguir ocurriendo? ¿Que debería, Pero, que es pero si deseable que puede, siga ocurriendo? pero si puede seguir ocurriendo y es No, pero en deseable estas que se condiciones, reúna la sin informarlo. autoridad, la autoridad con los empresarios. Si el problema está, Bárbara, que existe una ley que lo regula y que dice, cuando una persona que es el responsable de tomar decisiones a nombre del Estado, porque es un ministro, es un subsecretario, es un director de algo, es una autoridad, y cuando esa persona se reúne con un interesado, en donde se toca el interés del empresario con la atribución de autorizar, de fiscalizar, de evaluar de una autoridad pública, claramente es algo que se puede prestar para todo. Y en ese contexto, entonces, que existe una ley que dice, ok, para que esto no se preste para nada, estamos hablando de corrupción, derechamente, cada vez que se junte la persona que toma las decisiones de fiscalizar, de evaluar el proyecto, de autorizar o lo que sea, con el interesado, regístrelo en la ley del lobby y diga que se reunió con esta persona y cuál fue la materia a tratar. Eso es todo el problema. Si estas cenas, que son legítimas, que pueden ocurrir, en fin, si los lobistas hoy día existen, si no son gente rara, son gente que se dedica a eso y cobra por eso. Si no, ¿para qué? Po? Si no, un lobista que no recibe nada a cambio de qué vive. Vive de eso, pues. Ellos cobran por sus servicios de intermediación. Eso está regulado en la ley. ¿Cuál es el error que se cometió? Es que esas reuniones que claramente van a tratar temas que son del interés de quien quiere hacer una actividad económica con el regulador, te digo, haber quedado registrada. ¿Dónde siguen cometiendo el error? Tratando de explicar lo inexplicable. Debe ir a haber dicho, mira, sí, tienen toda la razón en criticar. Esto debió haber quedado registrado en la ley y punto, ya. Si alguien quiere seguir escudriñando en esto, intentando perseguir porque faltaron a la ley, será, y tendrán que asumirlo. Y si no, la cuestión quedó ahí. Y la gente le dirá, ¿sabe qué más? No lo vuelvan a hacer nunca más. Queremos saber lo que usted hace. Y bien, invite a los empresarios a su oficina. Vaya a las oficinas de los empresarios, de la agrupación de empresarios, y regístrela. Va a quedar todo anotadito y discutan exactamente lo mismo que discutieron en la casa del señor Salaquet. Eso es todo. Y la crítica hoy día es a que no registraron esto por lobby y por otro lado es que siguen intentando dar una explicación y eso es más tonto, po. ¿Ah? O sea, sigue Eso es estando el tema recontra sobre la tonto. mesa, porque en la medida que Eso dicen esto no es lobby, otro dice si es lobby y siguen discutiendo en este loop cualquier que no para. experto, cualquier experto en lobby dice, sí, Eh, debió haber quedado registrado. Entonces, hay que seguir defendiendo lo indefendible. Diga sí, o quizás, mire, que yo pensé que no, pero la embarré, asumo mi responsabilidad, debió haber quedado registrado. Y de aquí para adelante no queda ni una cosa sin registrar. Listo, se terminó el problema.
Vamos a ver, no es la estrategia que han tomado, a ver si, cómo termina esto, o si van a empezar a pedir más legislación, Es, algo así, porque es re siempre es una simple, salida. Bárbara. Es re simple, Bárbara, y por lo mismo es retonto no hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Senador, Transparéntenlo. muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga una muy buena semana. Gracias a ti, Bárbara. Igual. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.